Esto es Cabildeo Digital. Hola Zulema, hola amigos del planeta, bienvenidos al programa Último Momento. En este último día de abril, mire cómo se ha pasado el cuarto mes y estamos ya entrando a prácticamente la mitad de este 2024, con mucha información que analizar, que comentar. Vamos a tocar, entre otros temas, una alerta que lanza el senador Rodrigo Paz sobre una intención que habría de parte del gobierno de controlar el tema de las conexiones a Internet y sobre todo lo que se hace a través de las redes sociales. Esto es algo que, según el senador Rodrigo Paz, solamente se ha hecho en Venezuela y en Nicaragua. También vamos a comentar que hoy, 30 de abril, se cumplen un mes de la desaparición de Odalis Baquiata, esta joven que ha desaparecido en los Yungas paceños. También vamos a estar con las reacciones a los dichos del presidente en torno a la economía, si estamos mal, si estamos bien, no se sabe finalmente qué es lo que está ocurriendo en nuestro país. Y finalmente, una especie de plazo que le ha puesto el Tribunal Supremo Electoral al Congreso alcista para que subsane al menos 4 observaciones. Sobre todo esto vamos a conversar con Zulema y agradeciendo siempre la atención de ustedes, queridos amigos y amigas. Adelante, Zulema, ¿qué dices de esta alerta que lanza el senador Rodrigo Paz Pereira? Bueno, un placer siempre estar con la audiencia de Cabildeo Digital en estos días en los que Amalia está de descanso. Cacho, efectivamente, una alerta preocupante la que ha lanzado el senador Rodrigo Paz, porque da cuenta de una iniciativa del gobierno que tiene manifiestamente la pretensión de controlar el tráfico en redes sociales. Este control obviamente tendrá un impacto en los medios de comunicación, en los medios digitales, por supuesto, todo ahora es digital. Hasta los medios tradicionales, como tú sabes, Cacho, están en redes sociales, es la manera más expedita para llegar a nuestras audiencias, pero también a las familias, porque este decreto supuestamente es un mecanismo para el control de puntos de tráfico y articularía absolutamente todas las empresas que brindan servicios de Internet, servicios para las conexiones a través de las diferentes plataformas digitales y, por supuesto, las redes sociales, ¿no? Preocupante, no conocemos el detalle de este decreto supremo que, por lo que se ha anunciado, ya es de dominio del senador Rodrigo Paz. Le hemos enviado un mensaje solicitándole el contenido para poder también emitir un criterio como Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia. En la víspera, Cacho, las diferentes asociaciones de periodistas del resto del país han hecho conocer su preocupación al respecto y no es para menos, porque lo que también ha alertado el senador Rodrigo Paz es lo que tú ya decías, ¿no? Que este tipo de mecanismos se han implementado con anterioridad en Venezuela y en Nicaragua. Los antecedentes que tenemos, Edwin, es que este tipo de mecanismos lo que pretenden es interferir en la privacidad de las personas. La mayoría del país, creo que el total de la población, de acuerdo con los datos que se tienen sobre el acceso a Internet, estamos ya interconectados, pero también sobre los medios sociales. Esta sería una estocada muy grave para los medios de comunicación, porque estamos en un momento de sobrevivencia, se podría decir. Nuestra batalla por la subsistencia se da día a día. Tenemos limitaciones para el acceso a la publicidad estatal, ya lo sabemos, hay mecanismos de asfixia desde el Estado, pero también estamos haciendo todos los esfuerzos y estamos en todo el empeño por acceder a nuestras audiencias a través de múltiples iniciativas. Entonces, es un tema que sin duda alguna sería una grave estocada a los medios de comunicación y una grave alerta a las familias, a todas las personas, por cuanto
por todo lo que se conoce, Cacho, esto sería un mecanismo de control también de las comunicaciones. Es muy grave lo que está mencionando Zulema, amigos que nos están siguiendo. Hay que recordar que Zulema Lanes es presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia, una institución muy importante en nuestro país, y por eso es que escuchar de sus palabras esta voz de alerta, esta preocupación, claro, es indudablemente que genera esta alarma que se está instalando en algunos sectores del país, porque la idea es controlar las comunicaciones, sobre todo en el ámbito digital. Una consulta, Zulema, ¿han tenido posibilidades de contactarse con alguna autoridad del gobierno? Porque, según el senador Rodrigo Paz, esta instancia, este sistema de control, dependería del Ministerio de la Presidencia a través de AGETIC. No, lamentablemente no. Como te digo, la alerta la hemos conocido a través del senador Rodrigo Paz, y eso es lo que nos extraña, es decir, que se apruebe un decreto de estas características, como se dice vulgarmente, entre gallos y medianoche. En varias oportunidades en las que hemos tenido contactos con la viceministra de Comunicación, la señora Alcón, nos ha ratificado la voluntad del gobierno de respetar absolutamente la libertad de expresión y la libertad de prensa, ambos derechos, como tú sabes, esenciales y sustantivos en democracia, y nos ha asegurado que el gobierno no tiene la pretensión de aprobar o impulsar ninguna iniciativa que coarte estos derechos. Es bien complejo de ser así, de ser cierta la alerta del senador Rodrigo Paz, Cacho, porque en otros países las redes sociales y las plataformas digitales efectivamente se han convertido en mecanismos de control de cualquier posibilidad de organización, de articulación y de manifestación desde la sociedad civil. No nos olvidemos, si bien el senador Rodrigo Paz alerta respecto de lo ocurrido en Nicaragua y en Venezuela, no nos olvidemos también lo que está ocurriendo en otros países de Centroamérica como El Salvador, cómo se ha activado el sistema Pegasus para directamente controlar las comunicaciones de los periodistas, por ejemplo, ¿no es cierto? Este punto de articulación de los servidores del servicio de Internet, pues todo hace ver que tiene ese objetivo, un objetivo de vigilancia y control. No solamente estamos hablando, amigos, del derecho a la prensa que tenemos los periodistas, el derecho a la información que tenemos todos los ciudadanos bolivianos, sino de esta amenaza que incluso es de carácter global, es una amenaza que excede nuestro país, que se está instalando en otros lugares del continente. Bien dice Zulema, hay que tomar mucha atención sobre esto, es controlar todas las comunicaciones de todos los ciudadanos en ciertos países y a partir de eso generar procesos judiciales, procesos persecutorios por incitación a la desestabilización, por algún tipo de confabulación que podría estar produciéndose. Eso ya lo va a asumir seguramente los mecanismos judiciales que están al servicio del poder político, y entonces cualquier cosa que le disguste a los gobernantes, bueno, va a ser objeto de una persecución a través de la Fiscalía y de los mecanismos judiciales. Esto es realmente preocupante, es alarmante, así que por suerte tenemos a Zulema con nosotros, que seguramente va a hacer todos los mecanismos para saber si efectivamente lo que ha dicho el senador Rodrigo Paz es verdad, si es que hay una intención de emitir un decreto este 1 de mayo, este miércoles, con estas características que ha mencionado el parlamentario. Vamos a estar atentos, Zulema, a las acciones que ustedes puedan tomar desde la Asociación Nacional de Periodistas para ver si efectivamente hay esta intención de parte del gobierno. Bueno, es una de las reacciones que seguramente se van a activar, Edwin o Cacho, porque en realidad eso va a afectar al conjunto de la ciudadanía, ¿no es cierto? Todo está interconectado en estos tiempos de
desarrollo tecnológico tan acelerado. La inteligencia artificial puede ser un instrumento muy importante para el desempeño de nuestras actividades, no solamente periodísticas, sino productivas y de toda índole, pero también puede ser un mecanismo muy riesgoso si es que no es bien utilizado. Y nuestra preocupación es esa. Habíamos hablado ayer de la falta de transparencia en el gobierno, de la necesidad de la transparencia, y creo que un tema así debiera ser motivo de análisis de todas las organizaciones de sociedad civil y no solamente los periodistas. Así es, Zulema, así es. Pero si de tecnología estamos conversando, Zulema, por ejemplo, ya que se cumplen 30 días, un mes exactamente, de la desaparición de Odalis Baquiata, esta joven que ha desaparecido en los Yungas de La Paz, se han utilizado en todo este mes, por ejemplo, drones para la búsqueda, para una especie de rastrillaje aéreo que ha realizado las Fuerzas Armadas, unos expertos militares, pero que desafortunadamente no han encontrado un solo rastro de Odalis Baquiata, Zulema. Imagínate, un mes de intensa búsqueda. Los medios han sido testigos de cómo los bomberos se descolgaban por las quebradas, entraban al monte, en la región donde se está buscando, se han rastrillado poblados enteros, prácticamente desde Unduabi hasta Noriungas, pero no hay Odalis Baquiata. Lo que sí hay una cantidad de versiones que ha mencionado Joel Pérez, su novio y principal sospechoso de este caso. Es un caso sin duda alguna complejo, que da cuenta de algunas irregularidades, Edwin. A ver, según la versión oficial, el traslado desde este centro de rehabilitación de jóvenes hasta el penal de Chonchocoro se debe a que se le habría detectado un celular, cosa que está prohibida cuando uno está guardando detención, ¿no es cierto?, en un centro de reclusión. Sin embargo, es bueno destacar también, Cacho, que de una manera inusitada, este señor ha sido incluso entrevistado en este centro de detención. Nosotros estábamos justamente preparando una carta al director del régimen penitenciario para saber cómo es que se habilitaron accesos tan expeditos para una entrevista a un detenido que está siendo investigado justamente para esclarecer la desaparición de Odalis, porque tú sabes, Cacho, que en el ejercicio periodístico es bien difícil acceder como periodista a un centro de reclusión, cualquiera sea, ¿no es cierto? Entonces, a poco de ser detenido, este señor ha sido entrevistado, una larga entrevista de cerca de 1 hora, por una ex autoridad del gobierno de Evo Morales, una señora Melania Torrico, que no entendemos cómo ha tenido tanta facilidad para acceder y para además incurrir en una serie de transgresiones que, digamos, afectan los mandatos de la Ley 348 y que justamente apuntan a preservar las diferentes circunstancias que podrían favorecer a la víctima, ¿no? Entonces, este caso es un caso de manejo, de hecho, irregular de las investigaciones, porque como tú decías, se han hecho esfuerzos destacados, sin duda alguna, incluso el uso de tecnología, drones, para intentar dar o detectar el paradero de Odalis, pero en el procesamiento interno de las investigaciones parece que hay algunas irregularidades que las autoridades tendrán que subsanar. Muchas versiones del principal sospechoso de haber incluso acabado con la vida de Odalis o haberla agredido al punto de que ella está retenida en algún lado,
sin poder, digamos, contactarse con su familia y dar cuenta de la situación en la que se encuentra. Son dos hipótesis, pero sin duda alguna, en este tipo de casos, la policía tendría que ser muchísimo más cuidadosa en el seguimiento de los indicios que puede dar el principal sospechoso. Zulema, es importante lo que ha señalado en relación a este privilegio que ha tenido esta señora Torrico de haber entrevistado al principal sospechoso. Yo no sabía, Zulema, realmente me asombra saber que la entrevista ha durado cerca de 1 hora. Lo que se ha difundido, he visto en algunas redes sociales, son entonces fragmentos. ¿Cuánto ha dicho entonces este sospechoso en una supuesta entrevista periodística a esta señora Torrico? Realmente es preocupante. ¿Ustedes han logrado tener acceso al conjunto de esta pieza audiovisual? Varios momentos, como tú dices, Edwin, de esta entrevista, una entrevista realmente larga, donde además quien entrevista se identifica como comunicadora, dice que no es periodista porque de hecho no lo es. Entonces eso también tendrá que explicar el director del régimen penitenciario, cómo es que cualquier persona que ni siquiera es periodista puede acceder a realizar esta entrevista. Efectivamente es una entrevista realizada en audio, no es una entrevista realizada en video, ¿no es cierto? Pero lo que sí se advierte en esta entrevista, más allá de los detalles del contenido, Edwin, que la persona tuvo acceso. Cuando uno entra a un centro penitenciario, está prohibido portar celulares. Aquí en San Pedro, en la zona de San Pedro, donde está el penal de San Pedro justamente, los puestos de venta que están alrededor de este centro penitenciario brindan también el servicio de custodio de celulares, cobran 2 bolivianos por aquello, porque nadie puede entrar portando un celular, portando ningún instrumento que pudiera registrar fotografías, hacer registro de audio, etcétera, pero esta señora lo ha logrado y además en tiempo récord, a poco de que ese señor fue detenido en el centro de Cantumarca, ¿no es cierto? Entonces, algo está pasando, digo yo, o el director del régimen penitenciario nos tendrá que decir cuáles son las nuevas condiciones, el nuevo régimen que está instituido para que cualquier persona, sin ser incluso periodista, puede acceder a realizar una entrevista. Es grave lo que estás mencionando, Zulema. Amigos, hay que tomar apunte de lo que está señalando Zulema Lanes este 30 de abril, porque caramba, no se sabe en qué condiciones se ha presentado esta entrevista, se ha logrado esta entrevista, porque, a ver, nos imaginamos cuánto esfuerzo, y es recurrente estas peticiones de periodistas asociados, afiliados a las asociaciones y a las federaciones de trabajadores de la prensa, que han pedido entrevistas, por ejemplo, con Luis Fernando Camacho, y no se ha respondido afirmativamente. Con la expresidenta Yanine Áñez, tampoco se pudo. Con Marco Pumari, que está detenido en Cantumarca, en Potosí, tampoco se ha podido. Con los miembros de la Unión de la Resistencia Juvenil Cochala, tampoco se pudo hacer. Entonces, esto, por ese contexto, es extraño, es sumamente extraño que se haya accedido rápidamente a que esta señora Torrico pueda hacer la entrevista. Pero volviendo al caso Odalis, Zulema, es 1 mes, no se la encuentra, no hay rastros, se dice una cosa, se comenta otra cosa, este joven está enredando con sus versiones incluso a los investigadores. En medio de todo esto han aparecido otras desapariciones, Zulema, de otras jóvenes, felizmente en algunos casos han sido halladas. ¿Qué está pasando en general, Zulema, en términos de este tipo de crímenes que pueden estar detrás de estas desapariciones o tráfico de personas? La violencia, la criminalidad está envolviendo al país preocupantemente.
Estamos viviendo un momento indudablemente preocupante, Edwin, tú lo has dicho, y a esto se suma el hecho de que hay algunos asambleístas, representantes nacionales, que han puesto en cuestión los alcances de la ley 348, ¿no? Hay una campaña que pretende impulsar un retroceso en el marco de protección a las mujeres y en la garantía de una vida libre de violencia para las mujeres, las niñas, las adolescentes, tratando de revisar los alcances de la ley 348. Sin duda alguna, el tema de la violencia hacia las mujeres, los riesgos que las mujeres corremos por el solo hecho de ser mujeres, es un tema que está en este momento en agenda. Así es, la semana pasada, por ejemplo, se ha conocido de la desaparición de una muchachita. Ahí están las cámaras, están las imágenes, perdón, de las cámaras, como una persona de sexo masculino la aborda. Van por varias calles en la ciudad del Alto y la familia ha salido a clamar a la persona esta que ha tomado contacto a través de las redes sociales con la muchacha y que parece que la tiene en su poder y han desaparecido ambos. Ahí las investigaciones policiales todavía están un poco demoradas, así que esto es bien preocupante. Zulema, Odalis de alguna manera simboliza, personifica en ella esto que están viviendo muchas muchachas, muchas mujeres en el país que de pronto son objeto de estos crímenes de odio que vemos todos los días. Efectivamente, lo que hay que activar es mayores mecanismos de prevención. Tenemos que saber también que el autocuidado es clave, pero existen circunstancias y condiciones que escapan a nuestra propia capacidad de control, y para ahí está la protección del Estado, Edwin, ¿no? Entonces, en este caso específico de Odalis, tenemos que decir que se han hecho esfuerzos, una movilización intensa, no solamente de la policía y de las Fuerzas Armadas, pero hay algo que está ocurriendo en las ventajas y beneficios que el principal sospechoso ha obtenido durante su reclusión en Cantumarca y que posiblemente ha facilitado que las pesquisas de la policía incluso estén siendo burladas. Sí, en realidad estuvo en Calauma, que es un centro de rehabilitación. Quiero decir Calauma, sí. Sí. Y fue trasladado en las últimas horas al penal de alta seguridad de Chonchocoro. Cambiamos su lema porque las cosas también se están poniendo color hormiga para el arcismo y el congreso que está previsto para este viernes, sábado y domingo en la ciudad del Alto. El Tribunal Supremo Electoral le ha hecho nuevamente 4 observaciones que si no se las subsanan hasta este martes, entonces no va a haber el acompañamiento, la supervisión del órgano electoral a través del CIPDE, que harán los organizadores de este congreso para que se realice y tenga todas las, los sesgos de legalidad y de legitimidad que está esperando, me imagino, el presidente, porque se está mencionando que se va a proponer que él se haga cargo de la jefatura del MAS. Bueno, así como se ve, Cacho, no va a ser posible que la fracción que lidera el presidente Arce Catacora pueda subsanar las observaciones del organismo electoral, ¿no? Porque entiendo que incluso falta la firma de Evo Morales. Eso y la cara de Dios no lo vamos a ver, creo, así como están las cosas en este momento, ¿no es cierto? Entonces, lo más probable es que este Congreso se postergue, ¿no? Porque si no se logra la supervisión del CIPDE, va a ser como un encuentro de amigos, no va a tener la validez que en este momento una reunión, un encuentro de una de las facciones del MAS debe tener, ¿no? Porque parte de la disputa es esa búsqueda de legalidad, de la firma de constancia de que el encuentro sea realizado bajo todas las normas que exige la ley, ¿no es cierto? Entonces, ahí está la disputa y
la autoridad electoral que tiene que poner orden en el asunto, pues creo que en esta oportunidad está haciendo algo minuciosa para no ser, digamos, objeto de cuestionamientos en el futuro, porque el ala que conduce Evo Morales, por supuesto que debe estar haciendo un seguimiento pormenorizado a lo que está ocurriendo en este pretendido Congreso que desde las esferas oficiales se está promoviendo para consolidar, digamos, el respaldo orgánico del movimiento al socialismo, pero además, como tú bien lo has dicho, incluso proyectar el liderato de Luis Arce en la presidencia del movimiento al socialismo. Si ponemos esta situación en palabras del vocal Tawichi Quispe, el Tribunal Supremo Electoral le ha sacado una tarjeta amarilla al arcismo y su pretensión de realizar el Congreso este fin de semana. ¿Cuántas tarjetas amarillas más tendrá que salir de parte del órgano electoral? Porque parece que, como van las cosas, ni el arcismo ni el levismo pueden cumplir los requisitos que dice su propio estatuto orgánico para la realización de los congresos. Y por tanto van a seguir saliendo las tarjetas amarillas con el riesgo de que en algún momento salga la roja, que sería la cancelación de la personalidad jurídica del movimiento al socialismo. Imagínate, Zulema, más de 20 años después, dejaría de participar por primera vez el MAS como organización política en una elección nacional. ¿A quién le conviene esto? Ya, lo podemos intuir, al arcismo, ¿no? Que puede conseguir otra sigla, seguramente también ya está en esas tratativas, y presentarse incluso como algo nuevo, algo renovado, y ahí de alguna manera dejar sin posibilidades a Evo Morales, ¿no? Pero también Evo Morales es un animal político, seguramente también está viendo este posible escenario y también seguramente hará algo para no quedar en el ostracismo al margen de una elección nacional. Tú lo dices bien, es un animal político, pero a veces se deja llevar por unas intuiciones bastante violentas, ¿no? De hecho, una de las integrantes de la cúpula del levismo, una ex autoridad como es doña Teresa Morales, muy conocida, Cacho, ha advertido que cualquier intento de afectar o de hacer desaparecer la sigla del movimiento al socialismo para afectar las pretensiones electorales de Evo Morales podría tener derivaciones muy complicadas. Virtualmente el país se estaría incendiando y las movilizaciones que desde el ala evista se anuncian, en caso de que eso ocurra, pues advierten con un grado de alta conflictividad por la pugna de la sigla del movimiento al socialismo en el país. Eso es muy complicado y creo que eso también debe estar en el cálculo y en el análisis del organismo electoral. Y, por supuesto, del propio gobierno, ¿no es cierto? Evo Morales ha demostrado que más allá de esta articulación desde el gobierno que tú conoces tiene rasgos prebendales, él cuenta todavía con nucleamientos importantes al interior del movimiento al socialismo y al interior de las organizaciones sociales, y eso lo ha demostrado cuando ha hecho los bloqueos recientes, ¿no es cierto?, en el país. Entonces, el gobierno también debe estar analizando hasta cuánto puede jalar la pita antes de que se rompa y realmente ingresar a una situación de inestabilidad compleja. Estamos ya, lo hemos analizado, Cacho, el gobierno tiene que enfrentar una situación de crisis, que es una situación derivada de condiciones económicas adversas en este momento, y si a eso suma otras condiciones adversas en materia de crisis política, sería muy complejo, no sé hasta cuándo, no sé hasta y cómo podría controlar esa situación. Bueno, de hecho, esta crisis política que mencionas también es parte de los factores que han desencadenado esta rebaja de las calificaciones, por ejemplo, de Moody's, ¿no?
explícitamente Moody's señala que la ingobernabilidad que está presentando el país en este momento también está afectando al tema económico. Pero ya que estamos hablando del tema económico y tocando quizás el último tema de nuestra agenda, Zulema, las reacciones han sido diversas a los dichos del presidente de que estamos sin plata, que se ha agotado el gas, de todos estos zigzagueos discursivos en los que está incurriendo últimamente. Han sido diversas las reacciones y todo va a desembocar este miércoles, Zulema, cuando se haga oficial el decreto supremo del incremento salarial para este año, y seguramente se lo va a presentar, luego va a haber seguramente alguna marcha, alguna acción callejera por el 1 de mayo, por el Día del Trabajador, pero el decreto y lo que se diga en los discursos o en las declaraciones públicas van a marcar la agenda este miércoles, Zulema, respecto del tema del incremento salarial, pero que es parte de este conjunto de la situación económica que estamos viviendo los bolivianos, que para el presidente unos días está bien, otros días está mal, otros días vuelve a estar bien, otros días vuelve a estar mal, ya no sabemos qué está ocurriendo. No, efectivamente las reacciones han sido diversas y contradictorias. Además, a ver, desde el propio gobierno han surgido hasta intérpretes de lo que quiso decir el presidente Arce, ¿no es cierto? Sí, el ministro de Economía ha dicho, no quiso decir que no hay plata. Quiso decir otra cosa, no sé qué, pero no quiso decir. Felizmente está muy claro el mensaje del presidente Arce Catacora, y en esta oportunidad el intérprete del primer mandatario no pudo decir se han equivocado los medios de comunicación social, o sea, como suele ocurrir, ¿no es cierto? Me han mal interpretado. Las palabras de Arce Catacora son contundentes y concluyentes. En cambio, desde los sectores críticos al gobierno y desde la oposición, la preocupación va en una sola dirección, Cacho, es decir, con el decreto de incremento salarial la crisis se va a agudizar, y creo que Samuel Doria Medina ha sido uno de los que incluso ha proyectado unos gastos preocupantes en materia de gasto público que podrían agudizar aún más la crisis. Ha hablado de $200 millones, si no me equivoco. Entonces, el panorama es incierto. Lo que queda como conclusión, creo, Cacho, de lo que dicen unos y otros, el propio gobierno y por supuesto los críticos, los analistas, lo que queda para mí claro es que se viene una crisis que ya se está sintiendo, lo hemos dicho ya en los bolsillos, en nuestros bolsillos, pero se viene una crisis compleja, a la par de los comentarios de ida y vuelta sobre las declaraciones del presidente Arce. El ministro de Energía y Hidrocarburos también ha dicho que en una actitud de transparencia tienen que admitir también que el gas se está acabando en el país, y eso puede significar también, digamos, derivaciones muy complejas en los próximos meses, Cacho. ¿Seguirá subiendo el precio paralelo, la cotización paralela del dólar? ¿Seguirán subiendo los precios de los artículos de la canasta básica en el país? ¿Seguirá escaseando el combustible, el diésel y la gasolina en los surtidores de nuestras ciudades? Parece que la cosa no va a marchar bien. Así que vamos a estar muy atentos, sobre todo a cómo se presenta el decreto de incremento salarial, Zulema. El cómo en este tipo de situaciones es muy importante, y por eso te invito, Zulema, les invito, amigos, amigas, a que estemos mañana, hagamos un programa, pese que es feriado nacional en el país por el Día del Trabajador. Hagamos el programa quizás después de estas puestas en escena de la presentación del decreto, lo que digan las autoridades, las reacciones, para analizar este aspecto que resulta siendo importante en este contexto de incertidumbre económica que está viviendo el conjunto de nuestro país.
El 1 de mayo va a ser un 1 de mayo sin muy buenas noticias, estimado Cacho. El incremento desde la perspectiva de los trabajadores no está compensando el impacto de la crisis. Desde la perspectiva de los analistas y de los empresarios solamente va a agudizar la crisis, pero desde la perspectiva de los periodistas nosotros estamos preocupados por las condiciones en las que estamos desempeñando nuestro trabajo. Estamos presentando un informe sobre las condiciones laborales de los periodistas y ese informe da cuenta de que estamos enfrentando una coyuntura de precarización extrema de las condiciones laborales de los periodistas. Cerca del 50% de los periodistas, Cacho, estamos percibiendo salarios que están por debajo del mínimo nacional. Y más o menos 8 de cada 10 periodistas estamos trabajando en condiciones de precarización laboral. Eso significa sin la cobertura y sin el ejercicio de los principales derechos que establece la Ley General del Trabajo. Entonces, un 1 de mayo complejo, un 1 de mayo con muy pocas buenas noticias. Y si se concreta el decreto que ha sido anunciado por el senador Paz, seguramente será un mal 1 de mayo. Así es, Zulema. Entonces vamos a estar con ustedes, amigos, feriado 1 de mayo, Día del Trabajador. Nosotros vamos a comentar qué es lo que suceda con la presentación, la oficialización del decreto de incremento salarial y todas las otras medidas que están previstas para este feriado. Les invitamos a que nos encontremos nuevamente, pese a que es feriado en nuestro país, pero estaremos trabajando para ustedes. ¿No es así, Zulema? Vamos a trabajar en el Día del Trabajo, Cacho, como siempre lo hacemos. Entonces será un nuevo encuentro en 1 de mayo. Hasta mañana, Zulema. Hasta mañana. Aporta a Cabildeo Digital y apoya al periodismo independiente.